directora de la revista indexada Cátedra, quien cuenta con una vasta experiencia en publicaciones académicas indexadas. Quiero entonces pedirles que recibamos a la doctora Verónica Simbaña Gallardo, quien es PhD en Investigación Educativa en la Universidad de Alicante, España, magíster en Literatura Hispanoamericana y Ecuatoriana de la Facultad de Comunicación Lingüística y Literatura de la PUCE, especialista en proyectos educativos y sociales de la Facultad de Filosofía, magíster en Educación Superior de la Facultad de Filosofía, licenciada en Educación, especialidad Lenguaje y Literatura, y sus principales líneas de investigación incluyen educación intercultural, interdisciplinaridad, investigación, tecnología e innovación educativa. Es autora de capítulos de libros y artículos publicados en revistas de alto impacto como Scopus, Emerging Source, Citation Index, Latindex, Redalyc, Cielo. Además, es profesora titular a tiempo completo de la Facultad de Filosofía, editora jefe de la revista Cátedra. Además, es directora, parece que está aquí, de la editorial de la Facultad de Filosofía y miembro del grupo de investigación de educación y miembro del Consejo Internacional de Revisores de la revista Sofía. Con ustedes quiero dejarles el uso de la palabra a la doctora Verónica Simbaña Gallardo. Con un aplauso, por favor. Buenas tardes con todos, con todas. Es un gusto. Muchas gracias por estar aquí. Vamos entonces a comenzar por varios puntos. Cualquier inquietud que tengan, pues yo estoy a las órdenes. El título de la ponencia es precisamente revistas indexadas, y en la segunda parte nosotros vamos a ver un poquito acerca de los lineamientos para una escritura científica. Entonces vamos a comenzar. Este es el orden que tengo. Revista científica indexada, ¿qué es? ¿Qué bases de datos tiene una clasificación, un índice? Los índices de Google Scholar, Scopus, de la Web of Science, artículos indexados. Vamos a ver un poquito de acuerdo también a los criterios de la CENESID y del CASES, a propósito del modelo que tienen ellos para la acreditación de carreras y de facultades. Tenemos una ficha para seleccionar a qué revista se debe publicar, asistentes de búsqueda para las revistas, y en la segunda parte, recomendaciones para escribir un artículo. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, quiero comenzar con esto que les dije en la primera parte. Dice, ¿qué es una revista científica indexada? Indexar es hacer un índice. La RAE le define como catálogo de las obras conservadas en una biblioteca, archivo, clasificadas según diversos criterios. Entonces, no es lo mismo un índice que un repositorio. Y aquí quiero hacer también mención un poquito de lo que dice la CENESID en cuanto a los niveles de publicación. Tenemos aquí el artículo 9 que dice, en cuanto a las publicaciones indexadas de circulación internacional, se considerarán los siguientes niveles. En el nivel 1 son aquellas que están en las bases de datos como Cielo, la Web of Science, Scopus. Se considera también las publicaciones en revistas situadas en el primer o segundo cuartil según el JCR, que es el Journal Citation Reports, o SJR, Simago Journal Ranking. En caso de que se presenten diferentes cuartiles por año, se considerará el cuartil del año de la publicación.
En el nivel 2, la CENESID ubica, son aquellas que están publicadas en revistas recogidas en las bases de datos de la Web of Science o Scopus y que corresponden también a revistas en el JCR o en SJR, que son los cuartiles más altos que hay. Entonces, posteriormente vamos nosotros viendo una ficha para tratar de publicar en las revistas de alto impacto, que vendrían a ser JCR y SJR. Claro que para ingresar a estas bases de datos también nos piden ciertas cosas y eso vamos a ir viendo. Y en el nivel 3, la CENESID dice, se consideran a las obras de relevancia y artículos indexados que no pueden ser incluidos en niveles superiores, pero que cumplen con los siguientes parámetros. Obras de relevancia, libros, capítulos de libros. Claro que los libros y los capítulos de los libros también tienen que tener ciertos ítems para cumplir. Entonces, ¿cuáles son esos? Dice, en el caso de los libros, revisión por al menos 2 pares externos por un comité editorial, tener el ISBN. Y aquí hay algo que dice, contribuciones presentadas en congresos, conferencias, seminarios u otros tipos de reuniones científicas se considerarán como tal las actas de memoria de congreso y las ponencias que cumplen con los siguientes criterios. Tener ISBN o ISSN en su compilación y revisión por pares o tener un comité científico u organizador. Esto quiere decir que los trabajos que nosotros estamos haciendo en congresos, memorias, todo lo que se vaya a hacer tiene que estar también registrado por la Cámara del Libro, porque ellos son los que nos dan el ISBN, la Cámara del Libro. Entonces, si yo quiero hacer una memoria de un congreso, ¿qué hago? Ver cuáles son los pasos que la Cámara del Libro me está dando, cumplir con esos pasos para que luego eso sea considerado como indexaciones. Entonces, si cumple con esto, el libro, la memoria, pues estará indexada. Un dato que les puedo dar es que cuando uno se cumple todos los parámetros con respecto a la memoria, ¿no es cierto? Y ya se saca la primera memoria, la segunda, la tercera vez que usted haga eso se indexa solo. Entonces, hay que cumplir con los primeros pasos que nos está dando la Cámara del Libro, que nos da el ISBN y el ISSN nos está dando la CENESID. En cuanto a los artículos, lo que nos piden es que tenga el ISSN, sistema de arbitraje, cumplimiento de la periodicidad. Entonces, si la revista declaró que tiene una periodicidad semestral, es decir, 2 números en el año, tiene que cumplir con eso, porque eso también nos están solicitando para acreditación. Sí, dime. Ya, como estamos viendo, pues no es así. La CENESID nos está dando ya el nivel 1, nivel 2, nivel 3, entonces eso va para criterios de acreditación y de recategorización. Entonces, sobre el reglamento de la UCE está el reglamento de la CENESID y el CASES, entonces no podemos hacer caso omiso de lo que dice. Pero de todas maneras vamos a ir también haciendo un pequeño análisis del instructivo de la UCE con respecto a la filiación, eso sí está. Entonces, vamos a ir viendo. Esto es lo que nos dice la
CENESID en cuanto a lo que debe tener un artículo. Entonces, me quedé creo que en el C, donde yo les decía que la periodicidad de la revista tiene que darse tal como se declaró. Entonces, si yo digo que la revista Cátedra de la Facultad de Filosofía cumple con una periodicidad semestral, la CENESID y el CASES dice que tiene que publicarse el primer mes de cada periodo. Entonces, si yo tengo de enero a junio y de julio a diciembre, tengo que sacar obligadamente en enero y luego tengo que sacar el otro número en julio, porque así está declarado. Cuando uno no cumple con la periodicidad y cuando ya lo hace continuamente, la CENESID lo que hace es descartar esto y entonces la revista tiene que volver desde cero, porque prácticamente pierde todo lo que hizo. Entonces, es importante esto. Y la CENESID lo que hace, lo que precisamente pide es esto, cumplimiento de la periodicidad de la revista. Dice, aparte de eso, tiene que tener un comité conformado en su mayoría con miembros externos y autores externos. Pero, por ejemplo, aquí, ¿cómo se considera un artículo externo? Cielo dice, si todos son de la UC, supongamos, Cátedra acepta 4 por cada uno de los artículos. Entonces, si uno de ellos es de fuera, ¿no es cierto? Puede ser de una universidad, colegio, instituto, el artículo ese no se vuelve interno, sino que se hace externo. Entonces, uno de los 4 tiene que ser de fuera porque la CENESID dice que si se escribe de esta forma, entonces ya se hace externo. Y si son todos de fuera, pues mucho mejor. Pero basta que sea solo uno de fuera para que eso se haga externo. En criterios de Cielo, Cátedra, por ejemplo, recién pasó para Cielo hace unos cuantos meses, pasamos para Cielo y entonces ahí nos hacían cuenta de que el 60% de la publicación tiene que ser externa. Entonces se hace de esta forma. Y eso es en cuanto a lo que la CENESID dice con lo que les acabo de comentar. Ahora, ¿y qué es lo que dice entonces el CASES? El CASES en el modelo, a ver, aquí estoy. Voy a saltarme un poquito esto porque esto ya leí. Tenemos lo que dice la CENESID, que ya les hice ver, y el CASES, ¿qué es lo que dice? Por ejemplo, ellos también piden que para validar las variables relacionadas con la producción de artículos científicos en bases de datos indexadas, se considerará la información reportada en la CIES. CIES es el Sistema de Integración e Información de la Educación Superior. La CIES está en el segundo piso del CASES, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que piden? Que tanto revistas como libros tienen que estar también registrados en el CIES. Entonces, capítulos de libros, memorias y todo lo que se tenga que producir tiene que estar registrado en la CIES. ¿Y qué es lo que pide a nivel de... pide nombre de la revista, bases de datos, filiación? Aquí quiero hacer algo de referencia con respecto a la filiación de los autores. Por ejemplo, en la filiación usted presenta de esta manera, ¿no? Usted viene, a ver dónde estoy. Estoy aquí. Por ejemplo, en la primera página de un artículo se suele presentar esto, ¿no?
Cielo, por ejemplo, desde el 2021 más o menos, nos decía que hay que sacar de esta forma los datos de la filiación. Los datos de la filiación tienen que estar de esta manera, de acuerdo también al instructivo que la UCE nos mandó. Está en la página de la revista de la UCE, ahí está el instructivo de cómo se tiene que presentar la filiación. Y entonces hubo unos cambios porque nosotros antes solíamos poner solamente Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, Quito, Ecuador. Y acá abajo nosotros poníamos Universidad Centro Panamericano. Aquí, bueno, ella está solicitando dos, ¿no? Pero está solicitando una doble afiliación. Pero ¿qué pasa con eso? Primero, las normas APA de la sexta y de la séptima nos dice que la investigación por lo general se debe hacer en una sola institución. Si va a ser en dos, se solicita la certificación de que por lo menos el 40% de la investigación hizo en otro lado. Y no se podría aceptar doble filiación porque no sé, las bases de datos de indexación, por ejemplo, el Latindex, Cielo, Scopus, la Web of Science o las de alto impacto como JCR, como CJR o SJR, ellos solamente recetan una sola. Es decir, que si el artículo suyo sale, ¿no es cierto?, puede ser que tome solamente una universidad Politécnica Salesiana y no tome lo otro. Entonces, para tratar de un poco de facilitar esto y que la revista también no esté con esta doble filiación, lo que se hizo es solicitar que en la parte de la filiación se ponga de esta forma. Por ejemplo, Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias, carrera de Educación Inicial del programa de Educación Semipresencial. Entonces, de esta manera se puede ver que el artículo puede ser encontrado fácilmente en todos los índices que hay. Y aparte de eso, pues cumple también con el requisito del instructivo de la UCE que está en la página web donde le dice que es necesario poner también el nombre, la facultad y todo lo que se necesita para que usted pueda enviar esto. Entonces dice, mire, el mismo problema se evidencia al especificar el nombre de las unidades académicas, carrera, facultad, instituto, grupos de investigación de la universidad a los que pertenecen los autores, usándose en casos los nombres completos o en otras abreviaturas o traducciones al inglés. Entonces, en el instructivo de la UCE también nos está diciendo que es necesario poner todos estos datos. Entonces, si usted saca un artículo en una memoria, ¿no es cierto?, y está estos datos, pues eso acredita a la carrera suya, a la facultad suya y a la universidad suya. Entonces, es importante poner estos datos, ¿ya? Entonces, puede ser que haga usted un capítulo de un libro. Yo suelo sacar los capítulos del libro con Avi Ayala porque somos parte de un grupo de investigación precisamente de la Politécnica Salesiana y entonces ahí lo que hacemos es poner estos datos para que en el momento que el CASES venga, la CENESID venga, yo pueda decir mi carrera tiene producción. Entonces, ¿a través de qué? De los datos míos que están
aquí. Entonces, si usted saca un artículo o un capítulo de un libro, tiene que estar con estos datos de afiliación. Aunque la CNCID dice filiación, pero lo correcto es afiliación. Eso les quería comentar. Sí, a ver, acá, digo acá. Sí, aquí hay una ficha precisamente para eso. Dice ficha para seleccionar una revista. Entonces, ¿cuáles son los datos? De acuerdo a lo que hemos visto nosotros con los criterios de la CENESID, con los criterios del CASES, entonces he puesto aquí todo esto. Título de la revista, el área, el público, el alcance que tiene la revista, si tiene código ISSN, idioma que por lo menos tiene que ser 2. ¿Por qué esto? Porque la revista que tenga 2 idiomas, ¿no es cierto?, tiene más posibilidades de pasar para Scopus, para CJR, SJR, entonces tiene más posibilidades de ir. Entonces, es mejor ver que la revista publique en 2 idiomas. Hay unas que lo hacen hasta en 3, en 4, pero es demasiado. Cátedra lo hace en español y en inglés, y que es un trabajo súper fuerte eso. Entonces, aquí hay una ficha. La frecuencia de publicación, como yo les dije, tanto la CENESID como el CASES nos pide que la revista tenga que cumplir con la periodicidad. Entonces, si yo declaré en la CENESID que la revista tiene una periodicidad semestral, tengo que sacar semestralmente y el primer mes de cada uno de los periodos. Si yo digo que saco de enero a junio, tengo que sacar el primer mes, enero. Por ejemplo, Cátedra ya va a sacar el nuevo número la próxima semana. Y tiene que cumplir con eso. Entonces, años de la revista, el volumen, el número. Volumen es igual a año. En ese año yo saqué 3 números. Entonces, sería volumen 1, número 1. Volumen 1, número 2. ¿No? Dependiendo de la periodicidad que tenga, si es semestral o si es cuatrimestral, es decir, 3 números en el año. Entonces hay que ver que cumpla con todo esto. Les puse aquí también los índices de calidad, el índice H. ¿Qué es esto del índice H? El índice H, por ejemplo, nosotros lo podemos ver en Google Scholar. Google Scholar nos está dando los índices H. ¿Qué es esto? El índice H es una métrica para ver cuál es la producción científica del investigador. Por ejemplo, voy a poner aquí, voy a poner el mío. Índice H de, aquí estoy, Verónica Simbaña Gallardo. Entonces, le saca de esta manera, así, mire. Aquí tengo los artículos, no es mucho. Bueno, hay un poco más, pero por acá me da, por ejemplo, una cifra. Índice H, 8 citas, 584, y hay un índice I10 de 6. Ese es el índice. ¿Cómo hace esto? Usted solamente tiene que ir para Google Scholar y tiene que activar el perfil suyo para que usted tenga este índice H.
Entonces, este índice H, por ejemplo, yo tengo 8. Este índice H le solicitan cuando usted manda, por ejemplo, artículos para Scopus. Scopus solamente saca artículos de profesionales que tengan un buen índice H. Entonces, hay que tener siempre activado esto, ¿no? Ya. Y hay gente, pues, que cobra. Hay revistas que cobran esto. Por ejemplo, sé de un compañero de la facultad que recién pagó $1,500 para que le saquen un artículo en Scopus. Pero, por ejemplo, revistas como Cátedra tienen una licencia Creative Commons que es de acceso abierto. Entonces, usted no puede cobrar absolutamente nada. Eso es lo que pasa con el índice H. Entonces, también las revistas tienen que cumplir con el índice H. Ahora nosotros estamos haciendo manualmente el índice H de Cátedra para ver cuántas citas tiene Cátedra. Pero, por ejemplo, si nosotros nos vamos a la revista Chaquiñán, veamos aquí, revista Chaquiñán, a ver, vamos a ver. Chaquiñán, revista de Ciencias Sociales y Humanidades. No estoy con... Aquí está. Por ejemplo, ellos ya pusieron esta parte. Entonces, citas tienen 3,588, tienen un índice H de 29 y un índice I10 de 76. Entonces, vemos que la revista cumple con un índice H. Entonces, en la ficha que yo les estoy dando está ahí. Otra cosa que les doy como dato, no sé si ustedes en la facultad tengan alguna revista, no sé, pero puede ser que les sirva. La revista, para que pase a índices altos, muchos de ellos, los índices de estos piden la producción científica del editor, es decir, tiene que tener un buen índice y tiene que estar publicando constantemente para ser editor de una revista, porque cuando la revista pase o quiera pasar a índices altos, lo que piden es la producción científica del editor. Entonces yo obligadamente tengo que sacar un artículo, un capítulo, por lo menos semestralmente, porque quiero que la revista siga subiendo a índices más altos. En Cátedra, nosotros, por ejemplo, tenemos desde el 2018 que apareció la revista en formato digital, tenemos como coeditor a Sergio Luján Mora. Vamos a ver el índice H de él. Claro que no es casado, no tiene hijos, no. Tiene citas 10,636, tiene un índice H de 50 y un índice I10 de 202. Entonces, cuando la revista Cátedra quiera pasar a índices altos y vean cuál es la producción científica de los editores, pues él nos dará un buen empujón para esto. Tiene más de 500 artículos y están en las revistas de alto impacto como SJR y CJR. Entonces, hasta el 2018 yo conté que tenía 150. A la actualidad debe estar en unos 500 ya. Ese es el índice H al que aspiramos llegar a algunos. Pero con el tiempo que tenemos es bien difícil y con toda la carga que hay. Entonces, pero sí es bueno que usted tenga en el perfil suyo un índice H. Ya. Creo que acá también tenía y luego usted. Dígame. Sí, tiene que tener el DOI. El DOI es un identificador del artículo. Entonces, en vez de que usted venga para acá, ¿no es cierto? Usted viene acá,
y tengo que buscar en archivos, tengo que buscar el número, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo digo el número volumen 6, número 1. Y en este volumen debe haber el artículo que yo tengo, ¿no es cierto? Pero si me dan el DOI, entonces yo voy para acá, busco el DOI y cuando yo le doy clic, tiene que llevarme directamente al artículo. Entonces yo ya no hago este proceso de buscar por números, por volumen, entonces, y luego buscar también a la revista, sino lo que hago es directamente con el DOI voy acá. Entonces, el DOI es un identificador para que usted pueda encontrar pronto un artículo. Solo tiene que poner una, porque las bases de datos no le leen las dos. Entonces, la revista en ese caso no le puede garantizar que aparezca con la afiliación que usted quiera, porque las bases de los datos no están preparados para leer dos afiliaciones, sino solamente una. Aparte de eso, las normas APA de la sexta y de la séptima que les expliqué, dice que si usted pone una doble afiliación, tiene que poner o tiene que mandar también una carta a la revista diciendo que el 40% de la investigación se hizo en la otra institución. Y claro, las dos partes tienen que poner una firma que usted hizo en la una y en la otra, porque generalmente cuando uno hace investigación solamente se refiere a un sitio o a no ser que haga usted en diferentes partes y entonces usted justifique con una carta diciendo que la mitad hizo acá, la otra mitad por acá y entonces ahí puede ser. Y puede ser que la revista también le acepte poner las dos afiliaciones, pero las bases de los datos solamente le va a escoger una. No, simplemente la carrera no tiene producción, la universidad no tiene producción, sino que tiene producción científica, la parte donde usted puso que tiene afiliación. Entonces, eso ya es una cuestión de, también de cada uno, ¿no? ¿Dónde necesito que haga peso lo que yo hago? Por lo general yo siempre pongo la Universidad Central y pongo, hay veces que pongo la carrera porque doy clases en dos, entonces pongo de acuerdo a la temática del artículo mío, pongo carrera de pedagogía de la lengua y la literatura, o hay veces que pongo carrera de pedagogía de las ciencias experimentales e informática. Entonces yo estoy escribiendo para las dos, porque puede ser que en el momento de acreditar el CASES diga su artículo no puede ser para las dos especialidades, para las dos carreras, solamente para una. Entonces yo lo que estoy haciendo es, a veces saco para la una, a veces saco para la otra. Entonces a mí lo que me interesa es sacar artículos o capítulos de los libros para que la carrera acredite luego. Recuerden que ya mismo viene, ¿no? La parte de la acreditación, creo que es en 2 años o en 3 años. Entonces, hay que tomar en cuenta todos estos datos que yo les estoy comentando para que vayan viendo cómo se tiene que poner realmente los datos de la afiliación. No sé si le respondí. Ya. Algo más creo que me tienen que decir. Buenas tardes. Lastimosamente, usted sabe que esto lleva mucho tiempo
más allá de las 6 horas que lastimosamente el distributivo asigna. Y aquí viene un tema que usted acaba de comentar bastante interesante. El primero es justamente la parte de, a mí me parece una estrategia bastante interesante, el tema de poner a un coeditor, ¿o sería? O un Coeditor de la revista. un coeditor. Pero estamos viendo que es un coeditor de muy alto nivel. Entonces, más bien se convierte en un partner o en un punto de anclaje para poder proyectar a la revista. Y eso yo quisiera, y aprovecho la oportunidad para que los colegas estén claros, porque no se trata de esto de amistades o de parentescos o lo que fuese, o de afinidades, sino de un tema totalmente técnico. Usted acaba de decirlo. Por un lado tenemos el índice H y el índice I que determinan, más allá de la cantidad de la producción, la calidad del esquema que está llevando a cabo el investigador. Y eso, justamente esas personas tienen que formar parte del comité científico. Ojalá la universidad está atravesando una serie de cambios luego de una década bastante tenida menos. Y dentro de eso se está luchando o se está estableciendo parámetros para un cambio estatutario. Una de las cosas fundamentales es que se reconozca y a los investigadores que realmente hacemos investigación, y eso es con énfasis en ello, para que haya una reducción de carga horaria para poder establecer y dedicarnos a esta parte. Porque si justamente la universidad no nos entrega la suficiente carga horaria, pues básicamente nos dedicamos a dar, primero, la inversión que se realizó en los doctorados queda totalmente, se diluye en función de la contribución que puede realizar la capacitación que se ha tenido. Entonces, lo que hay que tomar en consideración, y así me gustaría también, luego tendré en contacto con usted, querida doctora, para ver justamente cómo unas estrategias para poder sacar adelante la revista. Porque también los compañeros parece no tener claro, y me gustaría que más bien venga de usted la explicación en el tema de los problemas en cuanto se me acaba de ir el nombre, cuando yo soy de la central y publico en la revista, ¿cómo se llama eso? No es la afiliación, es Endogamia. Sí, entonces el problema, sí, justamente lo que usted lo dijo enfáticamente, apenas el 40% puede ser dedicado para las publicaciones de la propia institución, no solo la facultad. Y una revista científica no es creada para poder dar a conocer el tema del cuerpo docente de la facultad. Usted ha sido clara también en el tema de decir que hay un porcentaje mínimo y eso se declara en las primeras bases, que es la index, cuánto de eso, primero la periodicidad y todos los parámetros que está poniendo, cuánto de eso voy a dedicar como mínimo para ese tema. Bueno, con la ayuda del comité científico de la universidad y todo lo demás, por cierto, acordando hoy mandar un correo electrónico de manera a la Dirección de Comunicación y Cultura, puso nuevamente haciendo énfasis en el tema de la afiliación que usted determina, la afiliación para cada uno de nosotros. Lastimosamente, muchas revistas simplemente le piden el ORCID, su nombre y la institución. Nada más, lastimosamente. No todo, y eso no es porque uno puede poner todo lo que quiera, pero lastimosamente la política editorial coge y determina los parámetros que va a venir. Entonces, un poco la acotación simplemente es el tema a los índices y a la conformación del comité editorial y comité científico de la revista para que justamente evitar los problemas posteriormente con el tema de endogamia. Actualmente la revista se encuentra en un proceso, lo que encontramos un proceso de llamado, pero, y en eso soy bastante claro, pero las personas que quieran contribuir deben estar claras que eso no cuenta para el proceso de Acreditación. Valoración. no, para el tema de ascenso. Para recategorización. ¿Para categorización o para recategorización? Ya, muchas gracias. Yo, retomando las palabras del compañero, sí es verdad.
La universidad nos da muy pocas horas para el tremendo trabajo que se hace como editor de la revista. Es un trabajo que no tiene ni horario ni descanso. Muchas de las veces me encuentro enferma, pero es por la cantidad de trabajo que hay. Y es precisamente por esto, por cátedra. Es diario y no solamente eso, pues hay que hacer seguimiento a los autores, a los pareciegos y las revisiones y que llegan los mensajes a los correos, a los JS y luego viene la producción y las cartas y todo lo que hay que entregar como editores. Sí es un trabajo bastante extenso. A la otra parte que usted mencionaba, que tienen que ser parte del comité, en filosofía lo que se hace es esto. Nosotros tenemos declarado en la CNCID, en la página de la revista, el consejo científico, que pueden verlo, y la mayoría de ellos son externos. Muchos de ellos solamente son nombres. Realmente son nombres porque son parámetros que uno debe cumplir para los 38 requisitos que nos pide Latindex y Cielo, una serie de requisitos más que son como 40. Entonces hay que cumplir con todos los requisitos que nos piden. Y tanto Cielo como Latindex, Scopus y los otros índices solicitan que el consejo científico sea externo. Quieren que todo sea externo precisamente para que no haya la palabra endogamia. Por ejemplo, Cielo, eso también yo ya les había dicho, nosotros en cátedra aceptamos hasta 4 autores. Uno de ellos tiene que ser externo y ya en la facultad todo el mundo sabe que uno tiene que ser externo. Y entonces Cielo le cuenta como externo. Entonces ahí ya no hay la endogamia. Y uno cumple con los parámetros que nos dice Latindex y Cielo. Y también Scopus. ¿Cómo nos organizamos nosotros? Bueno, yo les organicé de esta manera. Hay un comité interno editorial de la facultad con horas. Unos tienen 3 horas a la semana, otros tienen 4 horas. Entonces, no estoy haciendo yo sola. Atrás mío hay un comité interno que no aparece aquí, porque la imagen que tengo que dar pues es externa, pero a lo interno nosotros nos manejamos de esta manera. Tengo personas encargadas de la publicidad, no sé si ustedes vieron hace unas 2 semanas, la dirección de comunicación está mandando mensajes de cátedra. ¿Por qué? Porque tengo personas encargadas precisamente para publicidad. Unas están a cargo de correos, otras están a cargo de las redes sociales, unas están a cargo de Facebook, de X, otras están a cargo de Instagram. Y hay un comité de 4 profesores de la facultad de todas las especialidades. Escogí a los más fuertes para que ellos ayuden a leer todos los artículos que llegan. Entonces yo les designo y ellos pasan un informe así sumamente breve. Me dicen, no se puede publicar porque no cumple con esto, con esto, con esto. Entonces ellos ya son parte de este comité. Entonces cuando yo recibo los artículos, mando para que lean. Yo recibo los informes y yo soy la que hago las cartas de aceptación o no aceptación. Y entonces ahí yo subo ese informe a los JS y entonces ya cada uno ve si se le recibió o no. Hay veces que en las cartas nosotros solemos poner se acepta para publicación siempre y cuando se cambie esto. Y entonces ponemos los parámetros, falta esto, 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 y les ponemos una fecha. Si hasta la fecha tal no está hecha la corrección, entonces la revista considerará que usted desistió de la publicación. Y entonces de esta manera nosotros nos estamos manejando dentro de cátedra. ¿Qué más les comento? Eso es algunas de las cosas que estoy haciendo. El trabajo en conjunto. Voy a tratar de hablar con
yo y el técnico de la revista, solamente dos. Hay un técnico de la revista, sí, es el técnico de la revista, el encargado de hacer los números completos, el encargado de subir los artículos, entonces yo le mando ya los números hechos, le mando la editorial, envío todo lo que tiene que subir, entonces yo cuento con un técnico. Ahora con el marcaje de cielo, el marcaje de cada uno de los artículos se demora más o menos 3 días porque es lenguaje de programación. Entonces, solo con un título necesita tener full códigos, datos, fórmulas para subir al marcaje de cielo. Entonces, es un trabajo sumamente grande. Entonces, la decana de la facultad, ¿qué fue lo que hizo? Entonces dijo, a ver, vayan todos los del departamento de la UCIB, que es el departamento técnico de la facultad. Nos fuimos a capacitarnos en el marcaje cielo y entonces ahí hay mucha gente que está haciendo esto, porque yo sola yo no puedo. Entonces sí hay que estar en contacto con las autoridades. Yo por lo general siempre voy una vez a la semana, explico lo que estamos haciendo, solicito, ¿no? Solicito gente. Afortunadamente la facultad me ha dado todos los medios para yo hacer. Cuando yo pedí técnico de la revista me dieron. Traductor de la revista me dieron, secretarias, asistentes, comité interno, o sea, todo lo que yo pido a mí me dan. Y por eso es el éxito también que tiene Cátedra ahora, porque pasar para cielo no es fácil. Mucha gente dice que es más fácil pasar para Scopus que para cielo, porque para Scopus solamente se pasa por el número de citas que usted tenga de los artículos que tiene publicados. Y por eso es toda la publicidad que ahora tenemos nosotros que hacer para que nos citen, para que nos leen, porque solo de esa manera se pasa para Scopus. Entonces, mucho más fácil es pasar para Scopus que pasar para cielo realmente. No sé si continuamos con el tema o hay alguna otra consulta que tenga. Entonces, habíamos puesto una ficha para determinar en dónde puedo yo sacar un artículo. Entonces, hemos visto acá, ya estamos aquí, en el índice de calidad, el índice H, que ya les he explicado lo que es. Tenemos indexado debe ser por lo menos para Latindex, el promedio de cuartiles del área, las citas del documento, si está en JCR, que es las revistas de alto impacto, aunque como yo les hice ver, en la CENESID, en el nivel 1 está Cielo, está la Web of Science, está Scopus, está JCR y está SJR. Entonces, no hay realmente mayor diferencia en nuestro país porque la CENESID le puso en un solo nivel a todas las revistas de alto impacto. Entonces está Cielo, Scopus, la Web of Science, JCR y SJR. Lo que tenemos también que ver es el porcentaje de aceptación que tiene, la extensión mínima, máxima. Entonces, en cada una de las revistas, ahí está, por ejemplo, Cátedra les dice mínimo 10 páginas, máximo 20 páginas. Entonces, hay que estar pendiente de todo lo que nos está dando. Y, por ejemplo, nosotros en Cátedra tenemos la plantilla en Word. Entonces, usted se descarga la plantilla en Word y ahí usted puede poner sus datos y poner el artículo. Y el tiempo o medio de publicación. Entonces, habrán revistas que, por ejemplo, sacan puntualmente, le dicen su artículo va a ser publicado en junio de 2025. Entonces, usted verá si acepta o no. Por ejemplo, en la revista Sofía de la Politécnica de la Salesiana, nosotros ya pasamos para Scopus. Y como soy miembro del comité,
veíamos que hay muchísimos artículos. Entonces, a uno de los autores se le dijo que el artículo podría salir para el 2032. Entonces, todo el mundo decía, seguro que dice que no. Entonces decíamos, lo que nosotros hacemos es tratar de zafarnos de la mayor parte de artículos que vienen, ¿no es cierto? Porque lo que necesitamos es sacar los mejorcitos que llegan, entonces, pero vienen un montón, entonces ahí algunos que son buenos les decimos que sí, pero lo que pasa es que ya los números están completos, no podemos sacar más de 10. En cátedra sacamos 8 y siempre va a ser 8. En Sofía sacamos 10, entonces imagínense la cantidad de artículos que vienen. Y entonces le mandamos un mensaje diciéndole que el artículo es bueno, pero que todo está completo hasta el 2032. Entonces, habían respondido que sí, que ellos esperaban a que salga hasta ese año. Entonces, todo el mundo se sorprendió porque no sé qué tan duro sea sacar un artículo en Scopus. Bueno, a mí me sacaron hace unos días después de un año. Entonces, sí es un poquito complicado cuando están ya en índices altos. Imagínense lo que será en JCR y en SJR. Yo mandé un artículo para JCR hace 9 meses y hasta el día de hoy no me responden absolutamente nada. Entonces, lo que hago es mejor sacar en Scopus porque en JCR y en SJR, ya les digo, yo mandé uno y hace 9 meses que no me responden. Entonces, hay que ver todo lo que la revista tenga para tratar de sacar un artículo. Entonces, aquí hay una ficha que les puedo yo dejar para que ustedes puedan ver si cumple o no los datos que tanto la CENESID como el CASES nos está solicitando para publicar. Ya. Yo ya me pasé un poquito. Sí. En la ficha. Aquí. ¿En cuánto le van a sacar el artículo? Al tiempo medio de publicación, la tasa de rechazo. Sí, es importante que cada uno tenga su perfil en el Google para que los alumnos, los profesores, los colegas de otras partes también nos puedan poner citas, porque eso es lo que nos sube, ¿no? El índice H. Ya, listo. No sé si hay alguna otra consulta por parte de alguien más. Ya. Entonces, tenemos nosotros varios índices. Por ejemplo, aquí yo puse una lista. El DOAG no es un índice, la TINDEX no es un índice, es decir, es un repositorio. Cielo no es un índice,
el iExport no es un índice, Science Direct no es un índice, Spring Link no es un índice, el Google Scholar sí es un índice, Scopus es un índice y la Web of Science es un índice. Es decir, que usted entra para Scopus y usted tiene que ver ahí cuántos artículos hay sobre el tema que usted quiere hacer. Entonces, nos va a dar los datos de cuántos hay. Se puede hacer la selección puede ser por región, puede ser por país, puede ser por continente, y entonces usted tiene una selección ahí de todos los artículos que hay con respecto al tema suyo. Otra forma de buscar también una revista para indexar es asistentes para buscar una revista. Tenemos por ejemplo aquí el Sevier, usted le da un clic aquí, y le pide que ponga, por ejemplo, el abstract, pasemos a español, le pide, por ejemplo, que ponga aquí el resumen, y entonces el asistente lo que hace es buscarle revistas que estén asociadas a la temática suya. Entonces aquí puede ser que le pidan el título, resumen, a veces piden también palabras clave, y entonces usted le pone en uno de estos todo, y el asistente lo que hace es buscarle la revista que más esté asociado al tema suyo. Claro que con la recomendación que nos hace hay que entrar precisamente a la revista para ver si cumple con todos los datos que les hemos explicado, porque puede ser que unas cobren o puede ser que la revista, por ejemplo, no acepte como metodología la revisión sistemática, es decir, revisión de la literatura, ¿no? Entonces no aceptan esto, sino lo que quieren son datos. Entonces ahí le piden un proceso metodológico que esté con técnica, que esté con instrumento, entonces ya sea que tenga usted un enfoque cualitativo o cuantitativo. Entonces la revista le dice no, este tipo de artículo con revisión de la literatura no se acepta, pero el asistente le puede recomendar una serie de revistas, pero es importante que usted vea que cumpla con todos los requisitos que hemos visto en esa ficha. Entonces aquí he puesto algunos de los asistentes que por lo general yo uso. Entonces tenemos el Sevier, Meraldi, Springer, Taylor Francis y Willy. Esos son los que uso. Entonces usted puede ingresar a cada uno de ellos, puede poner un título, puede poner resumen, puede poner una palabra clave, y ahí le puede también recomendar a qué revista puede usted mandar su artículo. En algunos les piden que ya de una vez manden todo, en otros piden solo título, palabras clave, resumen. Eso es lo que piden. Entonces aquí hay un buen asistente para buscar. Entonces algunas son con pago, ¿no? Porque no todas tienen una licencia de acceso libre. Pero por lo general las revistas de instituciones públicas, ellas sí tienen la licencia Creative Commons, que viene a ser una licencia de libre acceso, como tiene generalmente todas las que están registradas en la CNCID. Y ahora, con lo que yo les mencioné, tiene que estar también registradas en la CIES para que los artículos, los capítulos de los libros sean válidos. Entonces, aquí está esto. Asistentes para buscar una revista. Y esa sería la primera parte.
No sé si tengan alguna consulta. En esta primera parte vamos a hacer un pequeño receso. Me comentaron que por afuera les están dando sándwiches, agua, café, ¿o no es así? ¿O no es así? Entonces, vamos a hacer un receso de unos 20 minutitos. Volvemos para comenzar con la segunda parte, a ver si toman un poquito de aire y eso sería. Muchas gracias. Si nos recomiendan varios instructivos, manuales de tesis que he podido leer de la Indoamérica, de la Salesiana, de la San Francisco, casi todos recomiendan que se debe poner máximo 20 palabras, incluido preposiciones, conjunciones y demás palabras. Entonces, máximo 20. Es lo primero que vemos, es lo primero que nos buscan, entonces se recomienda máximo 20 palabras en un título. Y si se logra precisar bien, mejor. Yo suelo decir que un título debe connotar investigación. ¿Cómo connoto esto? Con ciertos verbos. Claro que de acuerdo a lo que use, tengo que también escribir. Por ejemplo, se suele poner, si yo pusiera un título, aquí les puse un título, le puse la didáctica de la literatura, como que no llama mucho la atención, no muestra una resolución. Un título vale si está dando una solución a la problemática dada o si es el primero en decir la problemática que hay. Entonces, pero si le pongo innovaciones pendientes en la didáctica de la literatura, como que se evidencia que se hizo un análisis, una medida, ¿no? Entonces, un título tiene que connotar investigación. Pero claro que como yo puse este verbo innovación, innovar, ¿qué es? Es poner algo nuevo a algo que ya se hizo antes. Entonces, hay que tener también cuidado con estos verbos. O si pongo diseñar, por ejemplo, tengo que hacer realmente un diseño. Pero las palabras que por lo general nosotros hemos visto es las palabras de análisis, estudio, diagnóstico, percepción, evaluación. Hemos visto palabras, por ejemplo, innovación. Esas palabras son las que connotan investigación. Entonces, un título tiene que estar con este tipo de características. La otra parte que viene luego, bueno, viene lo que es la afiliación, ¿no? Pero de eso nosotros ya hemos comentado, ya hemos dicho. Escribir no es fácil. Realmente usted tiene que, aparte del proceso de la metodología de la investigación, tiene que tener también conocimiento con la escritura científica, normas APA, la ortotipografía del texto. Y entonces ahí lo que yo recomiendo siempre es trabajar con la página oficial de la RAE. ¿Cuál es la página oficial de la RAE? ¿Alguien conoce esto? ¿Cuál es la página oficial? ¿La Real Academia? No. La página oficial de la RAE se llama Fundeu. Por ejemplo, se dice o se escribe en base a o con base en. Con base a. Entonces, le pregunto a Fundeu, ¿con base a o con base en? Y le pregunto a la página oficial de la RAE, que se llama Fundeu. Y entonces me dice, la página de Fundeu, que es la página oficial de la RAE, me dice, la construcción con base en resulta preferible a la variante en base a. Y mire lo que dice aquí.
Para decir que aquello de lo que se habla se hace con apoyo o fundamento en algo, se recomienda emplear preferiblemente sobre la base de, en función de, basándose en, a partir de acuerdo con, no es de acuerdo a, sino de acuerdo con y con base en. Entonces es mejor poner con base en. Entonces cualquier duda que usted tenga, pregúntele a la página oficial de la RAE. Si en el caso de que no hubiera, aquí dice tiene una duda, entonces usted pone sus nombres, apellidos, correos, el tema de consulta, usted escribe, selecciona su país, selecciona su ocupación, no soy un robot, consúltanos, y al término máximo de 2 días un catedrático de la RAE le responde. Yo he realizado unas 2 consultas, creo, porque ya no hay aquí, pero al término de unos 2 días, el catedrático de la RAE me responde. Entonces siempre hay que mejor trabajar con la página oficial de la RAE. Aparte de eso, para escribir tiene que tener también a la mano el manual, el manual de estilo de la RAE. Por ejemplo, hace unos días nosotros en cátedra tuvimos una discusión fuerte con una de las autoras que no pasó la revisión de pares ciegos, pero quería que a toda costa se le saque su artículo, y entonces comenzó a hacernos los videos de que en otros artículos sí están y que por qué el mío no, y nos hizo un llamado de atención que en el español se exige que se deje la sangría en la primera línea de un párrafo. Y entonces nosotros también nos tocó hacer un video, porque nos puso un video, y le respondimos de acuerdo al manual de estilo de la RAE. Entonces, eso también hay que tener en cuenta, manual de estilo de la RAE. Entonces, en el libro del manual de estilo de la RAE, ¿qué es lo que nos dice? Si nosotros nos vamos para párrafo, aquí hay muchos temas de los cuales ustedes tienen que ir viendo para también tener una escritura buena, ¿no? Porque si solamente mandamos así como está, la revista pues lo que ve es eso, que esté bien puesto, que no haya faltas, que las normas APA estén bien puestas, las normas APA. Normas APA es un tema bastante amplio. No creo que lo vea hoy, pero sí es necesario que tengan claro muchas cosas en eso. Entonces, nosotros también le respondimos con el manual y le pusimos aquí, mire lo que dice párrafo, longitud del párrafo, ancho de párrafo, sangría. Y mire lo que dice. Dice, la sangría es un espacio que se deja al comienzo de la primera línea de un párrafo para identificar el inicio de esta unidad textual. Además de este procedimiento tradicional, verá lo que dice, procedimiento tradicional, no es una norma dejar sangría en la primera línea de cada párrafo. Entonces, si usted consulta con la RAE, si usted consulta con la página de Fundeu, también le va a decir exactamente lo mismo. Es una tradición, no tiene que ser una normativa. Entonces, muchas cosas de las que APA tiene, lo mantiene más por nostalgia que por algunas cosas. Por ejemplo, en el manual de tesis de la UCE les dicen que no se justifique párrafos. Es lo peor que se puede hacer, no justificar párrafos, ¿no? Porque lo único que hace es causar ruido. A mí me da tirria leer una línea acá, otra línea acá, otra línea acá, y me demoro un montón. Entonces, no sé por qué pusieron esto. Muchas cosas que mantiene APA lo hace solamente por nostalgia. No veo por qué no se pueda hoy justificar párrafos, solamente tiene que
señalar, dar un clic y ya está justificado el párrafo. Pero en otras cosas que tienen mayor relevancia no se toma en cuenta. Por ejemplo, las normas APA nos dice que en el parafraseo no se debe poner páginas. Mal, porque por respeto a la persona que lee sí se debería poner páginas. Hay mucho riesgo en usar parafraseos. ¿Cuáles son esos riesgos? De que copie las mismas palabras, las mismas frases. Porque parafrasear, ¿qué es? Poner algo con mis propias palabras. Entonces, si el uno dijo mesa, ¿yo qué pongo? Y si el uno dijo silla, ¿yo qué pongo? Para mí es realmente tonto eso, ¿no? Estar buscando sinónimos, antónimos, parónimos y todo. Y a la final, no, lo que le sale es plagio. Porque las palabras pueden ser suyas, pero las ideas son del otro. Entonces le sale plagio. Yo nunca uso parafraseos porque hay mucho riesgo. Yo lo que hago es solicitar y escribir siempre cita corta, cita larga, nada más. Y hay dos formas de hacer la cita corta y la cita larga. Y se acabó. Parafraseos no uso porque hay demasiado riesgo. Y entonces nosotros estamos, ¿no?, haciendo énfasis en cosas que ahora pues no tienen ninguna importancia, como por ejemplo no justificar párrafos. Y le dicen, es que APA dice. APA mantiene ciertas cosas por nostalgia. Recuerden que la primera edición de APA salió en el año de 1923. Y entonces no es que cambia todo. En esa época no existía lo que existe hoy. Entonces, eso también pasa porque en la UCE no hay un manual de estilo. No hay un manual de estilo. Es urgente que la UCE tenga un manual de estilo. Alicante lo tiene, la San Francisco lo tiene. El manual de estilo. Sí, de hecho las normas APA se estandarizó más o menos desde el año 2012 más o menos, ¿no? Ya todo el mundo comenzó a usar normas APA, porque por ejemplo antes yo usaba MLA, pero en la PUCE nos dijeron no, ya todo el mundo tiene que usar normas APA. No sé si en medicina usen otra, pero eso ya es una característica de cada una de las facultades, pero por ejemplo sí debería haber un manual de estilo como lo tiene la RAE, como lo tiene algunas otras universidades, para tratar de estandarizar todo esto. Entonces, como yo les digo, escribir no es fácil, usted tiene que tener conocimiento sobre la ortotipografía del texto. Entonces, esta página que yo les doy, pues es muy buena, solamente tienen que poner ahí manual de estilo de la RAE y trabajar con la página de Fundeo, que también ya les hice ver. Con las dos cosas ustedes pueden escribir mejor. Entonces, a los alumnos igual hay que también decirles, trabaje con la página oficial de la RAE, que es la página de Fundeo. Si tiene dudas de cómo usar la coma,
antes de la conjunción y, vaya a la página de Fundeo. Entonces ahí le explican todo. Para usar los incisos, para usar los marcadores y todo lo que hay. Entonces, escribir científicamente implica muchas cosas, ¿no? Tener conocimiento en muchas cosas. Y cuando a nosotros también nos llegan los artículos, lo que vemos es que también si usó bien las normas APA, si los párrafos están bien hechos. A propósito de esto, ¿párrafo qué es? Conjunto de oraciones. Entonces no debe haber párrafo de una sola oración. No puede haber párrafo de una sola oración. Y muchos expertos dicen que cada una de las oraciones tiene que tener máximo 25 palabras. Yo he recibido párrafos de 200 palabras y lo único que hace es confundir ideas, repetir palabras y no se comprende absolutamente nada. Entonces, lo que yo les digo, ¿no? Uno tiene que tener conocimiento en todo esto para escribir académicamente, no solamente en el proceso de la metodología de la investigación, sino también en la ortotipografía del texto. Y eso se aprende viendo y haciendo, ¿no? Entonces aquí en el manual ustedes pueden encontrar todo lo que yo les digo. En el manual de estilo de la RAE, claro que cada una de las revistas tiene su propio formato. Por ejemplo, en Cátedra la cita larga tiene sangría al margen izquierdo y al margen derecho, y entonces usted tiene que seguir el formato que le dan. Pero, por ejemplo, hay cosas que son generales, como esta que yo les decía, se escribe en base a o con base en. Entonces, muchos de ustedes decían en base a, por acá decían con base en, pero eso ¿dónde veo? En la página de Fundeo. Entonces, siempre tengo que estar trabajando con la página oficial. Algo me quería comentar. Sí, ahorita que toca la lectura de un párrafo, una oración, ¿cuál debería ser la extensión ideal de una oración? 25 palabras. Los expertos dicen que una oración debe tener como máximo 25 palabras y párrafo es conjunto de oraciones, y entonces un párrafo tiene que tener máximo unas 9 líneas y dentro de esas 9 líneas varias oraciones. Y entonces ahí usted tiene que tener también conocimiento de cuáles son los nexos que nos están dando cohesión y cuáles son los nexos que nos están dando coherencia. Es decir, dentro de los párrafos tiene que existir cohesión y entre párrafos tiene que existir coherencia. Entonces usted tiene que tener un conocimiento sobre también la ortotipografía del texto. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para escribir académicamente? Entonces, podemos usar estas dos cosas ya que no existe en la UCE el manual de estilo. Creo que recién están conformando una comisión para eso y me invitaron para que sea parte de eso, pero hasta ahora no nos llaman. No sé cuándo será, pero recién están pensando hacer un manual de estilo. Entonces ahí todas las facultades tienen que ver cuál es el manual de estilo. Entonces, si voy para esa comisión, lucharé para que los párrafos sean justificados, porque lo único que hacen es causar ruido en un texto. A mí, como les dije, personalmente me da tirria leer una línea acá, otra línea acá, y me demoro un montón. Entonces, hay que tratar de normar todo esto. Ya, entonces, tratando de volver a las diapositivas, me quedé acá, ¿no es cierto? Ya, hemos visto lo que debe tener un título, luego vamos a la afiliación, ¿no es cierto? En ese orden más o menos se va haciendo un artículo y luego viene la parte del resumen. Esto se lo hace por lo general al final del artículo. En el caso mío, a mí, por ejemplo, como yo ya tengo la investigación, ya tengo los resultados, lo que me gusta es hacer primero la parte del
resumen, yo voy en orden, pero por lo general en tesis, por ejemplo, se les dice que el resumen hagan al final porque se necesita ciertos datos. Entonces aquí tengo una plantilla que yo suelo dar a mis alumnos porque me dicen, yo no sé cómo poner el párrafo del resumen. Entonces en cátedra nosotros hicimos esto, ¿no? Porque asimismo teníamos bastante dificultad para que el autor ponga bien estos datos. Entonces hicimos esto. Pusimos esta plantilla y les pusimos cuál es el problema, porque el problema es importante, qué hicieron nosotros que no funcionó, cuál es la solución propuesta, cuáles son los principales resultados y qué consecuencias o implicaciones conlleva la solución. Entonces nosotros les estamos dando esta plantilla para que solamente respondan. Entonces ellos van respondiendo cada una de las interrogantes y ya tienen el párrafo del resumen. Entonces ya no nos hacemos tanto lío con eso. Lo mismo pasa con el párrafo de la introducción, que no saben cómo empezar, qué poner, qué datos poner. Entonces también nosotros hicimos una plantilla donde se les da 8 ítems y si responden cada uno de esos ya tienen párrafo de introducción. Y entonces aquí les ponemos... Eso depende del formato de la revista, del formato de la tesis que le den. Por ejemplo, en cátedra se pide de mínimo 200, máximo 250 palabras. En otras veo que, por ejemplo, nos piden máximo 200, mínimo 250 palabras, máximo 300 palabras. Entonces, eso depende del formato que les den. En otras partes, en tesis, en el manual de las tesis, creo que están por facultad, otras creo que tienen por especialidad, entonces ahí no sé realmente, pero depende del formato que le pongan. Por lo general, mínimo son 200 palabras, máximo son 250, mínimo 200, máximo 250, 300, así de lo que yo veo. Eso depende del manual que manejen ustedes, ya sea en grado o ya sea en posgrado, porque en las dos partes tiene que haber también un manual. Entonces, dentro de la introducción, lo que hemos puesto es esto. Pregunta 1, ¿cuál es la naturaleza y el alcance del problema investigado? Problema 2, ¿cuáles son las dificultades, obstáculos, desafíos de la investigación? 3, ¿cuál es la importancia del problema? Versión extendida respecto del resumen. Pregunta 4, ¿cuál es la idea principal de lo que se pretende hacer? Pregunta 5, preguntas de investigación. La 6, ¿cuáles son los límites de la investigación? La 7, ¿cuál es el propósito de la investigación? Y 8, finaliza la introducción con un párrafo describiendo sección por sección la estructura y contenido del texto. Y en muchos de los casos se les pide que en la introducción ya pongan citas, ¿no? Pero eso depende del formato que les den, pero esta es una buena plantilla para que les den a los alumnos y les digan, de acuerdo a esto, redacte párrafo del resumen y redacte párrafo de introducción. Entonces, es algo que nos ha servido mucho y que les pongo también a disposición de todos ustedes. Dejaré aquí también esto que tengo para que puedan tener acceso. Entonces, el orden de la introducción va más o menos así, en un contexto general, la problemática que hay y la solución. Ese es el contexto más o menos de lo que tiene que estar la introducción. Claro que en tesis les piden, por ejemplo, que sea un contexto maso, un contexto, ¿cómo es maso? Meso y micro, ¿no? Les piden de esa manera. Cuando dice la naturaleza y el alcance del problema investigado, hay un poco de literatura. Cuando dice cuáles son las dificultades, obstáculos, desafíos, entonces ahí
por lo general se puede poner, por ejemplo, cifras, ¿no es cierto? Yo qué sé, si usted está haciendo una investigación sobre el nivel de comprensión lectora, entonces yo saco datos ¿de dónde? Del INEC, por ejemplo, entonces ahí ya hay una revisión de la literatura. Y bueno, hay otra cosa. Por ejemplo, he visto que en algunos de los artículos suelen poner como título estado de arte. ¿Qué es eso? ¿Estado de arte qué es? Lo que se ha trabajado anteriormente. Ya, les cuento que estado de arte está mal dicho. No es estado de arte. Mire lo que dice la página de Fundeu con respecto a lo que está aquí. La página de Fundeu, a ver, ¿dónde está internet? Acá. La página de Fundeu, mire lo que dice. Estado de arte. O, aquí está, estado de arte. Voy a ver, estado de arte Fundeu. Aquí está, la página oficial de la RAE. Mire lo que dice. La expresión estado de arte, referida principalmente al ámbito de la ciencia y la tecnología, es un calco de la expresión inglesa state of the art o state of the art, sin guiones, que se puede sustituir en español en función del contexto por de última generación de tecnología, de punta, los últimos avances, lo último del estado de la técnica o el estado de la cuestión. Entonces, lo correcto sería poner estado de la cuestión, no estado de arte, por lo que nos explica aquí. Entonces, es estado de la cuestión, no es estado de arte. Entonces, hay algunas cosas que también se tienen que precisar. Claro que en las tesis nos dicen los antecedentes de la investigación, nos dicen, ¿no? En otros yo veo que ponen como título trabajos relacionados, en otros ponen estado de la cuestión. Lo que estaría mal es poner estado de arte, porque estado de arte quiere decir otra cosa. También aquí miren lo que dice, se puede poner el estado de la técnica o el estado de la cuestión, pero sería estado de la investigación, que sería más acertado. Pero no podríamos poner estado de arte, porque no nos da estado de arte para nada. Algo me quería comentar. Una revista que mandé me enviaron entre las observaciones que ponga después de la introducción, antes de la metodología, que ponga un apartado que se llama Theoretical Framework. ¿Estaría bien eso? Sí, eso depende del formato que tenga la revista, cómo está solicitando. Como yo les dije anteriormente, por ejemplo, unas nos aceptan como método una revisión sistemática, pero otras no, le piden ya que tenga una técnica y que tenga un instrumento. Entonces, también depende del tipo de revistas a la que usted envíe un artículo. Entonces, hay que tomar en cuenta, aparte de los datos de la ficha de esa, hay que tomar en cuenta si la revista acepta o no, si la revista nos cobra o no. Y dentro de ella, pues tiene que tener todos los parámetros para la escritura científica. Entonces, es un dato que les doy extra.
Entonces estábamos aquí, en la introducción. Entonces, esta puede ser una buena, ¿cómo le podríamos llamar? Una estructura para escribir la introducción. Yo no me hago mucho lío con esto porque como yo ya tengo esto, cuando dirijo tesis o cuando veo que un artículo no está bien, le digo siga estos pasos y sí me ha dado buenos resultados. Entonces, sí sirve esto. Ya. Esto, el orden que ya les había comentado, y con eso sería la segunda parte que nosotros estamos viendo. No sé si tengan ustedes alguna consulta más. Claro que falta ver la sección, por ejemplo, de la metodología. Yo suelo decir, ¿no?, que la parte de la metodología no debería ser realmente conceptos, sino debería ser proceso, ¿no? Entonces, metodológicamente yo veo que siempre hay citas. Sampieri dice que el enfoque cualitativo es esto, pero no necesariamente tenemos que hacerlo de esa manera. Entonces, miren les voy a dar un pequeño ejemplo aquí, accesibilidad de los portales web. Está en la revista Cátedra, pero no me acordaba en qué número. En español, veamos este. Por ejemplo, mire. El artículo tiene una metodología donde no se nombra, donde no se pone los conceptos, sino el proceso que se está haciendo. Y es tan simple poner esto, mire. ¿Qué es lo que nos interesa saber? ¿Cómo se recolectaron los datos? Nada más, ¿no es cierto? Y entonces se presenta de esta manera. Yo estoy a favor de que la metodología se presente como proceso, más no como concepto. Se haga una relación de lo que se hizo realmente. Entonces esto es sumamente fácil, mire, no se demora nada y luego viene la presentación de los resultados. Que ya sea una investigación cualitativa o cuantitativa, tiene que estar en cuadros y en gráficos, siempre, porque los resultados se deben presentar de esta forma. Entonces, esas son las recomendaciones que nosotros estamos dando también en cátedra. Y en cuanto a la sección de la conclusión, pues ahí se solicita que se dé una respuesta directa al objetivo de la investigación, sus implicaciones con otras investigaciones, y eso es lo que nosotros estamos solicitando. No sé si tengan alguna consulta. En cátedra nosotros tenemos una sección donde dice agradecimiento, entonces si desean poner, pues lo ponen ahí. Luego viene referencias y luego viene la presentación de cada uno de ellos. Hasta ahí estamos. No sé si tengan alguna consulta. Yo con esto finalizaría. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, muy amables. No hay ninguna consulta, novedad. Creo que hemos conversado bastante. Diga. Respecto a estas plantillas de, por ejemplo, nuevamente metodología entre la muestra y la población, como que es muy cerrado a que todo el mundo tenemos que dedicarnos a hacer procedimiento estadístico, a la estadística descriptiva e inferencial. Imaginemos un compañero que trabaja en farmacéutico que quiere hacer pastillas, hacer un producto
usar para crear productos, para crear servicios, para hacer aplicativos. Por ahí tiene que ir. Y lo otro es, en esos casos no se necesita registrar solamente bases de datos científicos, el estado actual del conocimiento, el estado del arte va. Y el que yo a mis alumnos le digo, vea, le dice, ¿qué se investigar los últimos 5 años? Pero si está haciendo la vacuna para el COVID en el año 2020, tiene que revisar máximo la última vez que se ha hecho respecto a vacunas. Eso está la actual del conocimiento. Así es, y para eso, Para culminar en esta parte de productos, ya no es suficiente solamente la base de datos científica, sino las bases de patentes. Para saber qué producto se ha hecho, no, también va a ir hasta la muchas gracias, sí, precisamente para tener una colección grande de todo lo que uno necesita para escribir, pues no necesariamente son las bases de los datos. Por ejemplo, a mí me sirven mucho los índices de Scopus de la Web of Science, porque ahí yo veo cuántos artículos hay sobre este tema que yo quiero escribir, qué hicieron los unos y qué voy a hacer yo. Entonces, siempre tengo que estar aportando con algo nuevo para poder tratar de aportar, ¿no? No necesariamente. Aquí yo quiero comentarles algo. Siempre nos piden que seamos originales. La originalidad en la investigación realmente no se da mucho. ¿Por qué? Porque para empezar, el principio del método científico, ¿cuál es? ¿Alguien sabe? El principio del método científico, ¿cuál es? La falsabilidad o la refutabilidad, es decir, ninguna verdad es absoluta hasta que se demuestra lo contrario. Entonces yo puedo tener tesis del mismo tema, un montón, pero los resultados, las interpretaciones van a ser diferentes y ese es el aporte mío porque para empezar, el principio del método científico es la falsabilidad o la refutabilidad, es decir, ninguna verdad es absoluta hasta que se demuestra lo contrario. Entonces ahí cuando nosotros exigimos que sean originales, realmente les pedimos una cosa imposible. Entonces yo puedo hacer una investigación de cuál es el arma más poderosa del mundo y una investigación me puede decir la política y tiene que demostrarlo. Otra puede decirme, otra investigación del mismo tema me puede decir la religión y tiene que demostrar. Pero viene otra y me dice, no, están mal. Entonces, ahí mire cómo se va falseando lo que dijo el otro. Se falseó, ¿no es cierto?, lo que dijo el otro. Entonces, viene una investigación nueva y dice, el arma más poderosa del mundo es la sexualidad. Y entonces, demuestra, ¿no? Demuestra con hechos históricos y todo. Y entonces dice, para comenzar la guerra de Troya, por ejemplo, ¿fue por culpa de quién? De una mujer. Fue por culpa de, estuvo ahí entonces el tema de la sexualidad. Entonces, mire cómo la investigación puede usar el mismo marco teórico. Puede usar inclusive el mismo instrumento, pero las interpretaciones son diferentes, los resultados son diferentes. Entonces, ahí estoy haciendo un aporte. Por eso es importante investigar las diferentes bases de datos que hay para ver qué hicieron los otros y qué voy a hacer yo, por lo que les acabo de indicar. Entonces, es bueno esto de tener los índices. Sé que la UC está tramitando ya para ver si tenemos Scopus.
ahí es esto muy bueno, Scopus y la Web of Science, porque como son índices, nosotros entramos allá, ponemos nuestro título y nos da todo lo que hay sobre nuestro título. Entonces dice, hay 27 investigaciones y entonces usted tendrá que leer las 27 a ver qué hicieron ellos y qué va a hacer usted. Entonces ahí una investigación, como ya les dije, puede tener el mismo marco teórico. Puede usar inclusive la misma técnica, puede usar inclusive el mismo instrumento, pero las interpretaciones, las conclusiones pueden ser diferentes. Entonces, si el uno dijo que el arma más poderosa del mundo es la política, el otro dijo que es la religión y el otro dijo que es la sexualidad. Entonces, hay un aporte de cada uno de ellos y con cada investigación que sale se falsea lo que dijo el otro y entonces aquí se cumple este principio del método científico, la falsabilidad o la refutabilidad. Ninguna verdad es absoluta hasta que se demuestra lo contrario. Y luego, claro, hay que tener luego también en cuenta las 4 leyes científicas que hay, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? La hipótesis, ¿no es cierto? Ley, ¿qué más hay? Hipótesis, ley, son 4. Teoría, y me falta uno, que ya no me acuerdo. Estoy ahora mismo con fiebre, yo ya me voy a mi casa. Entonces, sí hay que tomar en cuenta todos estos datos para escribir científicamente. No solamente los índices, lo que hemos visto en la primera parte, sino esta segunda parte que les dije que hay que tener claro sobre aspectos de cómo escribir. Entonces ahí funciona bien esto de la página de Fundeo que les hice ver, el manual de estilo de la RAE y cuando ya salga un manual de estilo de la UCE, pues habrá que leerle, ¿no? ¿Qué dice el manual de estilo de la UCE que hasta ahora no hay? Entonces, habrá que ver cómo va a salir todo esto para tomar en cuenta y que cada carrera o que cada departamento tome como referencia el manual de estilo para solicitar ustedes el formato que tengan que solicitar. Ya, sí, algo me quería comentar. ¿Alguien levantó la mano por aquí? Es lo importante que estamos nosotros observando es básicamente el apoyo que siempre tenemos que dar con Fundeo, creo que es la página web que usted nos recomendó. La página oficial de la RAE Fundeo. Que es la página oficial de la RAE. En el caso de que escribamos en inglés, porque a veces ya ciertas revistas nos piden artículos en inglés, ¿qué referencia podemos tomar en ese momento para tener una buena gramática, sintaxis y todo? Yo tenía un link, hay un blog, sí, ese precisamente. Sí, en ese blog le dan varias recomendaciones para escribir. A propósito de eso, en una charla que yo di, decía alguien, hacía la consulta, por ejemplo, las normas APA dicen que se debe poner punto antes del paréntesis, pero la RAE dice que nunca se debe poner punto antes de un paréntesis, siempre después de un paréntesis, ¿no? Entonces, ahí dicen, ¿a quién mismo vamos a hacer caso? ¿A APA o a la RAE? Entonces, ahí depende la escritura suya, ¿no es cierto? Si usted está escribiendo en español, tiene que trabajar con la RAE. Si usted está escribiendo en inglés, entonces ahí de acuerdo a normas APA, porque normas APA es de inglés. Entonces, muchas son las traducciones que se hace de las normas APA. Por lo general, yo no leo eso, porque todo lo que yo voy viendo está pésimo, está mal. Entonces, yo lo que hago es mejor
trabajar con el manual APA en inglés, porque ahí está la fuente. Entonces, yo no estoy viendo lo que dijo el uno, lo que dice el otro, y ya cambian, es más. Entonces, es mejor también trabajar con el manual APA en inglés, que es la fuente. ¿Qué dice la norma en cuanto a artículos médicos, APA o vigil? Eso depende del formato que tengan en el manual de tesis de cada facultad, pero por lo general en medicina, Vancouver, por lo general. Pero a nivel de país, a nivel internacional, todos ya estamos con APA. Antes, nosotros, por ejemplo, usábamos MLA, pero más o menos en el 2012 se estandarizó esto y dijeron ya nada de MLA, vamos a hacer formato APA. Entonces, de cierta manera, se regularizó, excepto la facultad, la especialidad de medicina, que de lo que yo veo en todo lado están con Vancouver. Y entonces ahí, claro, las normas son totalmente diferentes. Pero cuando uno tenga un manual de estilo con respecto a si va sangría en un párrafo, si se justifica o no, eso tiene que estar también normalizado de acuerdo a la escritura que tengan ustedes. Entonces, sí hay que tomar también como referencia lo que dice el manual de estilo de la RAE en cuanto a la construcción de un párrafo, por ejemplo. Pero con normas APA, ustedes como no están, pues irían con las otras. ¿Existe aquí en la universidad tal vez alguna norma relacionada con las palabras claves que van tanto en los artículos científicos como en las tesis? No, eso también depende del formato de la revista. Por ejemplo, en cátedra nosotros solicitamos que sea máximo 5 y que vayan ordenadas alfabéticamente, ¿no? Depende del formato que le dan. Otras puede ser que le pidan 6 palabras clave. Ahora lo que yo veo es que no se debería poner, por ejemplo, dicen proceso de enseñanza, aprendizaje, ahí ya están 3 palabras, 4, ¿no es cierto? Entonces yo veo que cada vez se hace más largo. Lo ideal es poner una sola palabra, nada más. Pero yo lo que quería saber es que si hay alguna normativa, utilizamos lenguaje natural o controlado para poder poner esas palabras claves que son fundamentales para cuando los educadores... No hay una norma general, no hay una norma general para eso. Depende del formato que le den, ¿no? Por ejemplo, puede ser que posgrado tenga un formato donde le diga las palabras claves son 6. Entonces usted tiene que poner 6 palabras clave. ¿De dónde sale esto? No sé si la consulta suya es cómo pongo las palabras clave o qué tengo que poner en las palabras clave. Lo que yo me refiero es que si yo puedo poner el plan estratégico, puedo poner lo que a mí me salga. Plan estratégico. Ahí ya son 2 palabras. Por lo general, la norma pide una sola palabra. Por lo general, una sola palabra. Entonces, General, porque por ejemplo, si pongo administración o pongo plan, estoy poniendo administración de qué, plan de qué. sí, yo creo que ahí APA debería hacer un cambio sobre eso, porque por lo general pide una sola palabra, pero hay veces que se necesita poner 2 palabras, hasta 3 palabras. Y hay veces que incluso yo veo que ponen artículos, preposiciones, y entonces ahí se vuelve mucho más larga la palabra clave, y cuando uno se pone las palabras clave en los índices, entonces ahí no sale lo que nosotros necesitamos porque existen muchas palabras. Entonces, por las bases de los datos, no se debería poner tantas palabras, sino máximo 1, máximo 2, porque eso no les lee, porque no está en la capacidad de
reproducirnos todos los estudios que hay sobre eso. Entonces, no sería bueno poner tantas palabras en las palabras clave, sino máximo una, máximo dos. Claro, porque hay veces que, como usted mismo dice, no se puede poner solamente plan. ¿Plan de qué? ¿No? Pero si yo pongo plan estratégico, ahí creo que vale la pena poner unas 2 palabras. Pero no hay una norma que nos diga eso. Depende del formato que le den. A veces le dicen ponga 6. En cátedra nosotros decimos ponga 5 palabras clave y ponga en orden alfabético. Entonces hay que poner de acuerdo al formato que les estén dando. ¿Sí? No sé si tengan alguna consulta, no sé si les respondí. Dígame. A nivel de tecnología son palabras de búsqueda inmediata. Entonces, cuando uno ingresa una palabra clave determinada, va a ver todo lo que se ha publicado, y entonces hay que tener mucho cuidado en lo que pongo como palabra clave, porque es el motor de búsqueda de todo lo que se ha publicado. Entonces, eso depende, como usted nos decía, depende que pueden ser 2 o 3, pero tienen que ser fundamentales, que representen a lo que se ha escrito y que se ha hecho. Precisamente las palabras clave también funcionan como buscadores. Entonces, sí hay que tener cuidado de eso. Y mucho más cuando uno quiere que le citen, ¿no? Por el índice H. Entonces, tengo que tener bastante cuidado de poner las palabras clave, de poner un título, porque eso es lo que leen, realmente eso es lo que leen. Entonces, citan de acuerdo a lo que yo publique. Y como necesito que me citen por tener un mejor índice H, entonces tengo que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Y cómo quiero que la gente me vaya visibilizando de afuera, ¿no? Entonces, ahí hay ciertas líneas de investigación y la gente ya le va conociendo y entonces dice, ella saca sobre estos temas, entonces a uno le buscan en el Google Scholar y le van haciéndole citas y claro, su índice va subiendo cada vez más. Entonces, depende de la investigación que usted esté dando a la gente para que le cite. Eso sería lo que tenía que entregarles. Muchas gracias. Hasta luego.